Saludos, muy buenas tardes, amigos y amigas. Estamos por acá ya en este live, en este encuentro conversatorio que tendremos en breves instantes, minutos, con Matías Bosch, que es el representante de la Fundación Juan Bosch, donde conversaremos sobre el sistema de pensiones de República Dominicana. Y el título, el punto de partida de este encuentro será abordar 5 razones. ¿Cuáles serían 5, por lo menos, razones para transformar el sistema de pensiones de República Dominicana? Esto a propósito del debate que se ha generado en el país en medio de esta crisis del coronavirus. La gente desesperada por la falta de acceso a recursos en este periodo de emergencia, de estado de emergencia. Muchos empleados formales están suspendidos, están sin tener ningún tipo de ingreso. El plan de quédate en casa y el plan FASE no ha dado abasto, no ha podido ser efectivo y darle cobertura, garantizar que quedarse en casa signifique estar seguro. La gente está pasando mucho trabajo y con razón. Una de las opciones que ha venido a la mente de mucha gente ha sido acceder a sus fondos de pensiones, al dinero que tienen para el retiro, los que están cotizando, tomando en cuenta que quienes cotizan, quienes están afiliados al sistema de seguridad social y al sistema de pensiones, es una, podríamos decir, hasta una minoría en República Dominicana. Aquí la informalidad anda por encima del 55% de la gente que está activa laboralmente y esta gente que está cotizando y quiere acceder a estos recursos en este momento, para enfrentar la crisis. La inquietud, el deseo de la gente acceder a sus ahorros, tener el dinero ahora y no cuando se muera, porque la incertidumbre es tan grande que nadie sabe o ha sentido que no sabe si valdrá la pena guardar para después o utilizar en este momento lo poco que han podido ahorrar en el sistema de pensiones. Entonces, esta inquietud, este deseo legítimo de la gente de trabajo, de los empleados formales, tanto del sector público como del sector privado, ha sido asumido por algunos actores políticos del sistema, de forma contradictoria, por representantes del mismo sistema político que creó el sistema de pensiones, que está bajo el control de los bancos, y el mismo sistema político, la misma clase de dirigencia política que le ha entregado el control de los fondos de pensiones a las AFP, que son aseguradoras de fondos de pensiones, administradoras de fondos de pensiones, propiedad de los grandes bancos de República Dominicana. Entonces, es un medio paradójico que quienes crearon el sistema, que los políticos que mantienen el sistema, que apoyan la ley, la vigencia de la Ley de Seguridad Social 8701, son ahora parte de eso, lo que están convocando a que se utilice el 30%, están promoviendo una reforma a la ley para que se entregue el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores y trabajadoras que están padeciendo esta crisis de emergencia. Son miles, millones de personas, tanto afiliados como no afiliados, familiares, los que están impulsando esta propuesta del 30% con justas razones. Pero nosotros tenemos una responsabilidad política, hemos llegado al espacio público a construir bien común y ayudar también a hacer un ejercicio pedagógico. Y hemos querido, junto con Matías Bosch, que es una de las personas que más ha estudiado este tema y que ha hecho varias investigaciones con la Fundación Juan Bosch y varios investigadores locales, arrojar luz sobre el sistema de pensiones, porque esto va más allá del tema del 30%. E incluso para nosotros poder acceder al 30% o cualquier otro beneficio de nuestros fondos de pensiones, necesitamos comprender cómo funciona el sistema y organizarnos, porque ni aquí ni en Chile, que fue donde se inició el modelo de pensiones de República Dominicana, el que estamos usando, de capitalización individual y que se trasladó a otras partes de América Latina y el mundo, ni en Chile ni en ninguna parte ha habido transformación, cambio, ni un movimiento importante de cambio que vaya de manera separada de la organización de los trabajadores. Ni siquiera son los políticos en ninguna parte del mundo los que
consiguen, alcanzan las transformaciones de los fondos de pensiones y de la seguridad social para beneficiar a los trabajadores. Eso siempre es el resultado de trabajadores que son conscientes de sus problemas, que conocen los sistemas, conocen cómo lo padecen, pero también cómo funcionan. Además, trabajadores que están organizados. Sin trabajadores conscientes ni trabajadores organizados es imposible una transformación, una conquista mínima del fondo de pensiones. Así que doy la bienvenida en este momento a Matías Bosch, que está acá con nosotros. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Jonathan. Un inmenso placer estar contigo y con todos y todas quienes nos ven por la señal de Facebook. Un gran placer ser invitado por ti y a tratar de ayudar. El placer es mío, Matías. Primero te agradezco todo el esfuerzo que tú has hecho y que ha hecho la Fundación Juan Bosch junto con varios investigadores por ayudar a comprender lo que está pasando con el sistema de pensiones de República Dominicana, y no solo con el sistema de pensiones de República Dominicana, sino con la realidad de la gente de trabajo. Sabemos que son por regular los sindicatos, los trabajadores organizados, los que tienen la vanguardia en muchos países sobre levantando estas banderas, pero en este país, porque han desmantelado también, además del aparato productivo, también aquí se ha desmantelado la organización de los trabajadores y trabajadoras, no tenemos un sujeto activo en los trabajadores, así que bienvenido sea el aporte de la Fundación Juan Bosch y bienvenido sea el trabajo, Matías, que tú haces de manera persistente para ayudarnos a comprender esta realidad. Así que de inmediato, Matías, me gustaría que iniciáramos con una breve, el tema de hoy es las 5 razones para transformar el sistema de pensiones de República Dominicana. Pero antes de pasar a esas 5 razones, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las características principales de este sistema que queremos transformar? Bueno, las características principales, Jonathan, es un llamado sistema de seguridad social que ni es de seguridad ni es social. El sistema de seguridad social es el sistema que debería dar los recursos fundamentales para que se puedan financiar e incorporar al disfrute y a la protección de sus derechos la población de una sociedad en aspectos claves como la salud, las pensiones, la protección en el desempleo, que mira que en este momento sería muy importante, lo que se llama riesgos laborales, que son las enfermedades y accidentes en el trabajo. Pensiones que hay que aclarar, no es solo cuando yo llegue a una edad en que ya no pueda, no solamente no pueda, sino que sea justo que ya no siga trabajando, sino que las pensiones también consideran, incluso en este sistema que no es de seguridad social, consideran que sean por vejez o por edad, por una discapacidad que me impide seguir generando los ingresos que yo o mi hogar necesitan, o por fallecimiento. Cualquier persona, todos los días fallece gente de todas las edades y mucha gente se muere en edad productiva y sus hijos, sus hijas, su compañero, su compañera necesita de ese ingreso. No es de seguridad social porque la seguridad significa en primer lugar que tú tienes unas garantías que la ley te dice, ¿sí? Garantías que se supone tú cuentas con ellas y que parten de un principio básico. En una sociedad de derechos, una sociedad democrática, nadie está abandonado a su propia suerte. Y nadie está, por cierto, condenado a lo que su género en la sociedad donde vive dictan, su edad, su condición de salud, su ingreso, su clase social. Todos y todas tienen los mismos derechos y entonces tienen unas garantías en unas cosas que se consideran fundamentales, como es la salud, como son los ingresos para poder vivir con dignidad. Y como no es abandonado a su suerte, es social porque la sociedad se hace responsable. La sociedad establece sistemas, así como el sistema impositivo debería ser lo que no lo es. La seguridad social se supone que es un sistema donde la sociedad dice todos y todas vamos a contribuir y que quienes tienen más ponen para quienes tienen menos también puedan. Quienes somos más jóvenes
apoyamos a quienes son menos jóvenes para que puedan, y entre todos, mediante un ejercicio de corresponsabilidad y solidaridad, como te digo, no nos dejamos votados ni votadas cada uno a su suerte en derechos fundamentales. Este sistema es un sistema copiado de Chile y de Colombia, fundamentalmente, inspirado también en el sistema de salud norteamericano, con toda, que es una concreción de lo que alguna gente habrá llamado neoliberalismo, que significa, bueno, si antes la riqueza de los más poderosos, de los más ricos, se obtenía solamente en la explotación de los trabajadores, de las trabajadoras, y había una serie de áreas que no se tocaban o estaban dejadas al Estado como garantes de derechos, y en sociedades como la dominicana ni siquiera prácticamente no existían, como la salud o como las pensiones, como la educación y otro. Esto depende cómo fue ocurriendo en los países. Estados Unidos es como el lugar cimero, o sea, en el país más rico del mundo no existe una universidad autónoma de Santo Domingo donde los jóvenes del pueblo puedan ir, pero no solo pública no solo porque es propiedad pública, sino que es pública porque la sociedad, a través de los impuestos, dice, bueno, aseguramos una universidad financiada para que todo el mundo, no importa su ingreso, tenga la posibilidad de ir a la universidad. Eso no existe en Estados Unidos. Y desde ahí, en Chile, con la dictadura de Pinochet, después eso se convirtió en receta del Banco Mundial, del FMI, y lo impusieron a diferentes países con préstamos condicionados. Es decir, yo te presto dinero si tú haces esto, y entonces es retirar al Estado, que supuestamente tiene déficit, que es corrupto, que es ineficiente, que la población está envejeciendo, etcétera, con el mantra de que los privados, ojo, los banqueros, las empresas financieras, saben administrar mejor y van a manejar mejor los riesgos que cada quien significa, porque las personas en un sistema así no son personas con derechos. Eso lo dice la Constitución, pero para el sistema las personas son un costo, son un riesgo. Y entonces le entregaron en diferentes países, en Dominicana fue en 2001, no era el proyecto original, pero en el medio se metieron los banqueros, y en el cambio de gobierno y de Congreso que ocurre en el año 2000 se da la oportunidad y todos los amarres para que finalmente se introduzca este proyecto de ley, se vote, se apruebe, se promulgue, y el año que viene cumpliremos, si no hemos triunfado antes y lo hemos cambiado, 20 años con un sistema que, como te decía, es un sistema que se basa en que las pensiones, la salud, no tenemos seguro de desempleo, los riesgos laborales, no porque son demasiado riesgosos, pero la salud y las pensiones sí se convierten en una mercancía mercancías que son administradas por empresas financieras, grupos financieros que son dueños de las principales AFP y las ARS, que con este dinero lucran, ganan una inmensidad de recursos y organizan un sistema que les permita mantener los recursos atrapados y entregarle a la gente lo que para ella sea el menor costo posible. Eso es básicamente el sistema que tenemos. Excelente, y es una explicación general, Matías Bosch. Sí. Muy buena explicación, descripción del sistema. Ahora vamos a aprovechar tu presencia aquí, los estudios que ha hecho la Fundación Juan Bosch, para que la gente que está preocupada por este tema, desde la particularidad de las especificaciones del problema, pueda comprender estas razones por las que nosotros como ciudadanos, ciudadanas, gente de trabajo, debemos promover una transformación y avanzar hacia otro modelo que reemplace este de capitalización individual. Entonces, la primera razón, ahora mismo en República Dominicana, por mandato de esta ley 8701, un trabajadora debe cotizar 360 veces para poder retirarse. Eso es casi toda la vida productiva de un ser humano en un país como el nuestro. Y la primera razón que se plantea a partir de las investigaciones que tú has hecho y que ha hecho la Fundación Juan Bosch, y se discuten también en el ámbito, se comparten con sectores sindicales, es que este sistema dará pensiones de hambre, a pesar
de que la gente está aportando. O sea, la gente va a trabajar 30 años y va a terminar con pensiones de miseria. ¿Cómo así? Exactamente. Y esto es importante que se sepa que es a partir de las investigaciones que hemos hecho acá, del conocimiento que producen organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, que agrupa a los países más desarrollados, pero es también lo que pasó. Este sistema se impuso en 38 países, de los cuales quedan 10. En América Latina son 4. Solo en 38 de 154 países donde hay sistemas de pensiones en los que la gente cotiza. Y esto es lo que se ha investigado, lo que se llegó a sufrir en países, como te digo, ya de 38, ya en 28 se salieron, solo quedan 10. Sí, lo han desmontado. En América Latina, países como Argentina, como Bolivia, etcétera, se retiraron de este sistema. Y en Chile hay una suma de conocimiento, porque en Chile ya este es un sistema que cumple el año que viene 40 años. O sea, es un sistema donde ya hay una generación completa que empezó a cotizar ahí y se pensiona de ahí. O sea, ya hay evidencia suficiente. Tú tienes incluso premios Nobel norteamericanos como Paul Krugman, premios Nobel de Economía, que te dicen, la suerte de Estados Unidos es que pese que de aquí salieron los organismos y los intelectuales que recetaron eso, en Chile, aquí en Estados Unidos no. Aquí en Estados Unidos las pensiones son públicas y son un derecho social que no la administra una empresa financiera. Bueno, entonces, ¿por qué pensiones de hambre? Y esto es muy importante que la gente lo sepa. Mira la situación chilena, qué dramática. La situación chilena es que solamente el 3% de las personas que se pensionen, que se logren pensionar por vejez, es decir, que cumplan con todas las cotizaciones, solamente el 3% se va a pensionar con el 70% de su ingreso promedio. El 70%. Eso es lo que se llama tasa de reemplazo. ¿Con qué porcentaje de tu ingreso promedio? O sea, por ejemplo, si yo gano 50,000 pesos, ¿con qué porcentaje de esos 50,000 pesos va a ser mi pensión? Esa es mi tasa de reemplazo. Aquí ronda para el 22%. En Chile es el 20%. Solamente en 20%. O sea, la mitad de los chilenos y las chilenas que se retiran, la mitad se retiran por debajo del salario mínimo. ¿Sí? Y la tasa de reemplazo en general es del 20%. Es decir, que una persona que en Chile ha trabajado y ha estado ganando 50,000 pesos en promedio, que en Dominicana es un gran sueldo, ¿eh? El 70% de quienes cotizan aquí ganan de 23,000 pesos para abajo. O sea, 50,000 pesos es un gran sueldo. O sea, que en Chile una persona que gana 50,000 pesos se pensiona con 10,000 pesos. Con 10,000 pesos. Imagínate aquí, tú. Aquí con 8,000, el promedio, la mayoría. Y aquí es igual, aquí es el 22.8. Lo que pasa es que allá han montado como un subsidio estatal. Claro que nunca va a dar para mientras más gente se retire, menos, o sea, no hay dinero que dé para eso. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pensiones de miseria? ¿Por qué, como si la gente sabe, y esto es lo bueno, que la gente se ha enterado de lo que pasa? ¿Por qué si hay 570,000 millones de pesos en fondo ahora mismo, y eso siempre va a ir creciendo? ¿Por qué la pensión va a ser de miseria? Porque no hay solidaridad. Porque ¿por qué solo una ínfima minoría va a tener una pensión que se acerque a lo que era su salario? Fíjate que no te estoy hablando de gran dinero, no, te estoy hablando de que se acerque a su salario, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque las personas, por la famosa cuentas individuales, la capitalización individual, eso se vendió como una gran promesa. Tú eres dueño de tu dinero, tu libretica. Ahora, ¿qué pasa en una sociedad como la chilena, como la dominicana, como la mexicana, porque en México también está este sistema?
como cualquier sociedad, como latinoamericana y sobre todo la dominicana, si una masa de si la inmensa mayoría de la gente gana poco, aunque se mate la vida trabajando, y además su empleo es inestable en el sentido que a veces pierde el trabajo, después vuelve, o sea, que ni siquiera puede completar las famosas 360 cotizaciones, y tú le dices, tú te pensionas con lo que tú ahorraste y nadie te va a ayudar, tú lo que estás diciendo es, como te digo, si esa mayoría no puede juntar mucho, tú lo que le estás diciendo es, tú estás condenado a tu propia miseria. Los sistemas de pensiones que le permiten a la gente pensionarse, los sistemas de pensiones, ¿cuál es la gracia que tengo que un sistema de pensión justo y solidario? Que yo te digo a ti, mira, Jonathan, si tú cumples con todas tus cotizaciones, tú te pensionas con el 80% de tu ingreso. ¿Eso es posible con tu ingreso? No, porque aunque tú ganes bien, cuando tú te retires a los 65 años, si es que llegas ahí, ojalá, cuando lo que tú has ahorrado, inclusive para quienes han ahorrado bien, cuando lo tienen que dividir entre los meses de los años que le queda de vida, sencillamente no da. Por eso la tasa de reemplazo es tan pequeña, por eso la gente se pensiona con un 20, con un 30, con un 35. En cambio, los sistemas que dan pensiones donde tú sabes que tú te vas a pensionar con el 80% o con el 70% de tu ingreso, son sistemas que te lo garantizan. ¿Por qué? Porque tú no estás condenado a tu propia cuenta. Tú eres parte de un fondo que se nutre de los que ganan menos, pero también de los que ganan más. Cuando llegue la hora de tu pensionarte, no solamente se ha nutrido con lo que tú aportaste, sino que se nutre de lo que aportan los más jóvenes. ¿Me entiendes? Claro, y, claro. En esa solidaridad se junta el dinero con el cual el sistema te puede decir a ti, mira, Jonathan, a ti, no importa los años que tú vivas, cada mes a ti te va a llegar, si tú cumpliste, por ejemplo, con el 100% de cotizaciones, a ti te va a llegar el 80% de lo que tú ganabas. Los sistemas de cuentas individuales no pueden darte eso porque tú, aunque hayas tenido un buen salario, tú solamente te vas a defender con lo que tú ahorraste. Es la ley de sálvese quien pueda. ¿Por qué las AFP necesitan eso? Porque las AFP necesitan que tu ahorro sea ahorro financiero. Con el ahorro financiero, ellos pueden hacer juego financiero. Por eso las AFP nunca van a renunciar a las cuentas individuales. ¿Perdón? Sí la juntan las cuentas individuales cuando utilizan ese dinero para invertirlo, que deberían invertirlo en claramente producir y crear empleo, pero básicamente lo utilizan para apostarlo, para moverlo en el sector financiero, entre ellos mismos también, y con el Estado también, y el sector público al que le compran muchísima deuda. Una de las eso es como que dijéramos, mira, somos tú y yo y vivimos en la misma casa, ¿sí? Pero yo gano el doble que tú. Y sí, vivimos en la misma casa, pero yo gano el doble que tú. Los dos vamos a poder comer bien si yo, que gano el doble, pongo un poco de lo que yo gano y tú ganas poco, para que tú, aunque quizás no comas lo mismo que yo, pero no vas a pasar hambre. En cambio, si tú estás condenado a comer solo con lo que tú pudiste comprar, sí, yo te estoy condenando a ti a que sencillamente, como te digo, si pasas hambre bien y si no la pasas, problema tuyo. Esa es la ley bien, de Matías, este sistema. Vamos a pasar a la segunda razón. Estamos conversando con Matías Bosch de la Fundación Juan Bosch sobre el sistema de pensiones de República Dominicana a propósito de toda esta discusión del 30%. Estamos abordando 5 razones para transformar el sistema de pensiones de este país que consideramos injusto a partir de diferentes investigaciones y de la vida misma, porque ya muchos de nosotros lo estamos padeciendo. Matías, a nosotros se nos prometió un sistema que era la panacea de capitalización individual, donde el trabajador incluso informal, los freelance, los independientes iban a cotizar
Ahora mismo tenemos una informalidad que sobrepasa el 50%, unas cotizantes que van por cerca de los 2 millones, pero tampoco quienes están cotizando lo hacen de manera regular. La segunda razón que tenemos nosotros aquí para transformar el sistema de pensiones es que es excluyente y deja fuera a la mayor parte de la gente. ¿Cómo así que un sistema que debe proteger a toda la gente activa laboralmente deja fuera a casi la mitad o poco más de la mitad de la gente que está produciendo en el país? Claro. Bueno, porque tú tienes en América Latina, siempre tú tienes como nuestras economías son economías que están capturadas por unos pocos grupos, ¿sí? Que tienen mucho poder, son economías que se llaman rentistas. Nuestras economías no se fundamentan en la creación de trabajo y en la creación de valor. Nuestras economías giran alrededor de la producción de ganancias, simplemente, ¿sí? Las economías donde la mayor cantidad de gente tiene empleo y tiene un empleo digno y salario digno y estable y protegido, son economías que se caracterizan porque producen valor. Las importaciones, dedicarse a las cadenas de grandes tiendas, los bancos, son actividades que generan mucho lucro, pero no generan valor y prácticamente no generan empleo. Entonces tú tienes economías donde la mitad o más de la mitad de la gente trabaja en lo que se llama informalidad. Pero, bueno, eso se sabe, eso cualquiera que sepa de cualquiera que sabe eso. Entonces, pero ¿qué pasa? Como este es un sistema que está en las manos de empresas que lo que quieren es ganar dinero, no les interesa, o sea, no es un sistema pensado para garantizar derechos. Cada persona es un costo, ¿sí? Porque cada persona aporta o no, pero tiene un riesgo. Si la persona va a envejecer, si la persona va a tener una discapacidad, si la persona va a fallecer, todo eso es un costo. Entonces, por lo menos les interesa solo tener a la gente que les garantice un ingreso estable. Por eso solo les interesan los llamados empleados formales. Entonces, es un sistema que nunca le va a interesar y que nunca va a tener, aunque lo diga la ley, como lo dice el famoso contributivo subsidiado. Es decir, la ley no, en manos de las AFP, en manos de empresas que ven las pensiones como una fuente de ganancia, no hay espacio para quien no sea una fuente estable de ingresos de los cuales producir ganancias. Por eso es un sistema excluyente y que, fíjate, la fuerza de trabajo dominicana, es decir, la población que está económicamente activa, anda por los 5 millones de personas. Las fuerzas de trabajo. De esa fuerza de trabajo, nosotros tenemos aproximadamente unos 4 millones de afiliados, ¿sí? O sea, tenemos menos afiliados que la fuerza de trabajo. Que y no de son esos regulares. Exacto, y de esa fuerza de trabajo solo tenemos activos en diciembre de 2019 al 47% de los afiliados. Al 47% de los afiliados a 1.900.000, 1.800.000 y fracción. Porque de hecho, tenemos incluso menos que los trabajadores formales. Porque además, claro, es un sistema costoso para el 98% de las empresas, porque las empresas también cotizan, los empleadores cotizan, el 98% son micro, pequeñas y medianas empresas. Muchas empresas lamentablemente evaden, eluden, no registran al trabajador o a la trabajadora. El hecho es que tú tienes a menos de la mitad de los afiliados y afiliadas cotizando. Y este sistema nunca va a tener respuesta para la población de este país porque sencillamente no ven que esa población le genere ingreso. Solo le interesa a la población que le genera un ingreso estable. Por eso automáticamente tú pierdes tu empleo, aunque automáticamente tú dejas de ser un cotizante y cada mes que pasa sin que tú cotices,
Eso, como por lo anterior que te decía, como tú solamente vas a tener suerte si cotizaste todo y además si tuviste un gran ingreso, oye, para tener una pensión buena, oye lo que te dije, para tener una pensión buena, tú tienes que juntar millones en esa cuenta, millones, aún teniendo un buen salario, millones. Bien. Pero si tú, por lo que te dije, la mayoría de la gente automáticamente pierde el empleo, ya se le está castigando, ya recibe un castigo. No, además de perder el trabajo, ya además tiene el castigo de que ya es un mes menos, una cotización menos para su fondo de pensiones. Por esto, este es un sistema que no está pensado para una sociedad como la dominicana. Bien, y deja fuera a la mayoría de la gente que trabaja. Sí. Hablando de castigo, voy a aprovechar esa palabra para acercarnos a la tercera razón. Saludo a la gente que está en contacto, Matías. Hay muchas preguntas, las vamos a dejar para la parte final, especialmente preguntas sobre la coyuntura, sobre la inversión que ha hecho el Estado, que han hecho, se han hecho recientemente del Estado con los fondos de pensiones, y también el tema de las posiciones del Banco Central y demás. Esa la responderemos al final. También a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales de Jonathan Liriano y de Bien Común, les informamos que algunas de las preguntas que estoy viendo anotadas, Matías la va a responder casi de inmediato. Tenemos una lista de 5 razones. Entonces, Matías, ahora mismo las mujeres dominicanas en las últimas décadas han avanzado muchísimo en la integración al aparato productivo, a la actividad laboral. En las universidades son mayoría, en los espacios de calificación también son mayoría. La mujer está avanzando muchísimo, rompiendo todo tipo de barreras. Algunas están muy activas laboralmente, pero no están incluidas en el sistema porque, por ejemplo, trabajan en el área doméstica, que es un porcentaje en algunos países hasta 10% de la población de mujeres activas. En este país es amplísimo también el trabajo de las trabajadoras domésticas que no están afiliadas a la seguridad social. Pero ahora mismo, a pesar de eso, de que muchas están excluidas, ya representan las mujeres cerca del 44% de las afiliadas, de las afiliaciones a la seguridad social y al sistema de pensiones. La tercera razón que se presenta aquí para transformar el sistema de pensiones es que es un sistema que castiga a las mujeres de manera específica. ¿Cómo castigaría el sistema a la mujer y por qué? Fíjate, primero tú tienes un modelo económico que, como tú bien señalabas, no valora a las mujeres. Ya hablamos de la población en general, pero no valora a las mujeres, aún con todo lo que se sacrifican. Tú tienes un sistema donde, fíjate, para 2017, el 76% de la población, o sea, el 76% de los hombres estaba económicamente activa. Sin embargo, solo el 49% de las mujeres podía participar de la actividad económica. Tú sabes, aún una inmensa cantidad, más de la mitad de las mujeres dominicanas están fuera de la economía, están relegadas al espacio del quehacer doméstico como si no tuvieran no tuvieran el derecho, ¿sí?, a tener una vida de autonomía productiva. Es un segundo, las que trabajan, tú tienes la situación de que en todas las ramas de actividad y también en todos los grupos ocupacionales, sean patronas, gerentes, técnico profesionales, obreras, todas, en todas las ramas y en todos los grupos ocupacionales ganan menos que los hombres. Ganan menos, siempre. Pero en el sistema de pensiones, además, es igual que sucede en Chile, una aberración. Tú sabes que este sistema tiene una institucionalidad propia en las famosas superintendencias. Entonces, tiene una ley, pero luego se vive haciendo resoluciones a su favor. Entonces, por ejemplo, este sistema con resoluciones tiene unas fórmulas con las que se calculan las pensiones y unas tablas de edades. ¿Tú sabes qué pasa? Como las mujeres, donde quiera que esté este sistema, como las mujeres tienen más esperanza de vida, resulta ser que eso es un castigo. En este sistema de pensiones, vivir más es un castigo. ¿Sí? Vivir más es un castigo porque quiere decir que como tú vas a vivir más, tú vas a hacer un costo mayor y por lo tanto a ti hay que fraccionarte
lo que tú juntaste, recuerda que tú estás condenado a tu suerte. Si fuiste de la ínfima minoría que acumuló una gran cantidad, bien, pero si fuiste de la inmensa mayoría, aún de clase media, que lo que juntaste te da para una pensión baja, problema tuyo. Pero cuando además tienes más esperanza de vida, en este caso por ser mujer, que viven en promedio 5 años, de 3 a 5 años más que los hombres, según las estadísticas, automáticamente en la fórmula te lo dividen, te dicen, bueno, pues tu fondo se tiene que dividir en más meses, porque tú vas a vivir más meses y más años. Por lo tanto, a ti cada mes te toca una pensión todavía más baja. Oye, teniendo la misma edad que teniendo el mismo trabajo que un hombre, el mismo salario que un hombre, habiendo cotizado lo mismo que un hombre, le va a tocar una pensión mensual más baja que un hombre, porque vivir más, y esto castiga a las mujeres, porque estadísticamente está estudiado que tienen más esperanza de vida, pues vivir más y tener más esperanza de vida es un castigo. Y para las mujeres eso es así. Y las chilenas te lo podrían decir porque lo viven y lo sufren y lo padecen, sí. Una barbaridad. El sistema de pensiones de República Dominicana. Una atrocidad. Así es, Matías. Una atrocidad, sí. Así, entonces lo que se supone que, o sea, si yo vivo más, eso se supone que es un logro de la humanidad y es un logro del desarrollo, del progreso. Hay más medicamentos, hay mejor alimentación, he logrado tener mejor calidad de vida. Pues no, fíjate, como este sistema no es para el ser humano, sino para la ganancia financiera, que tú vivas más es un costo para mí. Y por lo tanto yo tengo que ver cómo limito ese costo. Y eso significa fraccionarte, ponerlo en la fórmula con la que te calculo, y eso te da como resultado en esa fórmula una pensión más baja. Claro, y también solo por ser mujer. Significa también tener más espacio para utilizar tus fondos de manera gradual, especialmente los de las mujeres, para seguir invirtiéndolo, porque esto es una administración por parte de los bancos, una administración financiera. La ley manda. Y por ejemplo, perdona, quien hoy está cotizando y tiene 30, 40 años, dentro de 20 años va a haber más esperanza de vida. ¿Sí? Para hombres y para mujeres. O sea, cada vez que avancemos en tener más esperanza de vida, eso va a ser un castigo contra los cotizantes y sobre todo contra las mujeres, porque siempre van a tener más esperanza de vida que los hombres. Bien, Matías, esto es vamos a pasar a la tercera razón, a la cuarta razón por la que debemos transformar el sistema de pensiones de República Dominicana. Seguimos agradeciendo a la gente que se está conectando, Matías, muchísima gente te manda saludos. Vamos a leer las preguntas porque tenemos el tiempo limitado. Vamos a leer las preguntas cuando terminemos las razones. Este sistema, Matías, es un sistema donde la gente de trabajo y los pobres salen perdiendo por todas partes, porque tenemos que unos fondos que deberían garantizarse su crecimiento, su rentabilidad en inversiones diversas, especialmente en el aparato productivo, para crear más empleo, para crear mejores condiciones de servicio. Ahora mismo lo que se está haciendo es que se está usando para compra de deuda, para compra de equipos, paquetes financieros, pero especialmente al mismo sector público, que es el sector entonces que paga interés y el sector que se financia con recursos también de los trabajadores y de los impuestos. Entonces es como el banco tomarte tu dinero de las pensiones, utilizarlo, invertirlo en deuda y tomar la mayor parte de esa ganancia para sí. Entonces, por parte del Estado, pagarle intereses a partir del mismo fondo de la gente de trabajo. Es algo, un cálculo muy efectivo que hicieron realmente los bancos. Hicieron toda una propaganda para que una parte de la población estuviera y todavía esté engañada. Entonces, la siguiente razón para que tú planteas y que se plantea desde la reflexión de la Fundación Juan Bosch para transformar este sistema es que este sistema dilapida recursos que podrían servir para bienes y servicios fundamentales, para crear bienes comunes. ¿Cómo por supuesto, se apropia de ese dinero y cómo podríamos utilizar ese dinero en la gente? Fíjate, esto es un esquema de economía parasitaria. Piensen en un parásito. ¿Qué es lo que hace un parásito? O un mosquito, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace un parásito? Un parásito es un organismo que vive de otro organismo, no le aporta nada, no le aporta absolutamente nada. Una chincha. Y sin embargo, chupa. Más una chincha, ¿verdad? O una garrapata.
o una garrapata. Nosotros tenemos una garrapata encima de la sociedad dominicana, que son las AFP y las ARS. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque este sistema lo que vive es de lograr todos los sistemas de seguridad social obligan, como los sistemas de impuestos, obligan a las personas a contribuir. Pero se supone que en el sistema de seguridad social tú contribuyes y a cambio tú obtienes la garantía, ¿verdad? Y repito siempre eso, la garantía de que tú vas a obtener algo. Por ejemplo, te explicaba que aquí nadie puede saber con cuánto se va a pensionar. Te ponen una calculadora en la página de la AFP, pero eso con las fórmulas que ellos tienen siempre va a variar y eso además va a depender de si tenías empleo, si no tenías empleo, si tu salario bajó, si tu salario subió, si tu esperanza de vida aumentó, todo cambió. Es decir, nunca te van a decir, tú te vas a pensionar con el 60%, con el 80%, con el 50%. Los sistemas solidarios, sí. Los que se llaman de reparto, sí. Es una economía parasitaria. ¿Por qué es una economía parasitaria? Porque eso, yo estoy obligado a contribuir, pero a cambio yo obtengo unos derechos, ¿sí? En República Dominicana crearon una ley que obligan a contribuir, pero no te garantizo el derecho. Ese derecho que la Constitución tiene todo dominicano y toda dominicana va a depender de ti, es la ley de sálvese quien pueda, que es el dogma neoliberal, es la ley de sálvese quien pueda. Lo mismo pasa con los famosos seguros familiares de salud, con las ARS, es decir, siempre va a depender de tu ingreso, de tu edad, de tu género, de tus condiciones sociales, no de tus derechos fundamentales como dominicano y como dominicana. Y yo no aporto ningún valor. Yo lo único que hago es obtener ganancia gracias a tu aporte. Yo no aporto nada. Yo de administrar, de que tú estás obligado por ley a cotizarme, yo de administrar lo que tú cotizas, yo tengo ganancia. Eso es dilapidar recursos, porque esos recursos se podrían ir para otra cosa, para mejores pensiones y para otras cosas. Por ejemplo, te explico. Piensa tú, las cuatro principales AFP son de los principales grupos financieros: Grupo Popular, BHD León, Scotia Bank y Reserva, que en este caso es una AFP de propiedad estatal, pero se comporta igualito y le mantiene el negocio a las otras, porque esto no es un problema de si son privadas o son públicas. La naturaleza es que son empresas parasitarias que supuestamente administran dinero de pensiones, pero lo que administran es dinero para ganar ellas. Entonces, las AFP a diciembre de 2019 se habían consumido del sistema entre ganancias y entre gastos propios que no son de pensiones, de todo lo que ellos gastan, cosas lujosas, edificios que se construyen, etcétera, 64 mil millones de pesos. 64 mil millones de pesos es alrededor del 80% del presupuesto de un año del Ministerio de Salud. Con 64 mil millones de pesos, por ejemplo, nosotros hubiésemos tenido un fondo de desempleo. Genial. Esos 64 mil millones de pesos se hubiesen ido a un fondo para que cuando un dominicano o una dominicana pierda su empleo, como en esta situación, transitoriamente haya un fondo porque eso ha sido dinero de los trabajadores y de trabajadoras y de los empleadores, incluyendo los empleados públicos. Piensa tú que el 51% de los cotizantes que son empleados públicos están en AFP privadas. O sea, también es dinero de los salarios que son pagados por los dominicanos con sus impuestos. Entonces, 64 mil millones de pesos que se han dilapidado en ganancias y en gastos propios de unas empresas que no hacen nada, por lo mismo que tú decías. ¿Por qué no hacen nada? Porque agarran el dinero y ¿qué es lo que hacen? Lo invierten en un 80% en deuda pública. ¿Cuál es la inversión? Ellos dicen que invierten nuestro dinero para obtener nuestro bienestar.
Ustedes no invierten nada. No, ustedes van al Banco Central. Ese es el gancho. Van al Banco Central. Los empresarios de la banca saben manejar dinero, saben hacer inversiones inteligentes, saben manejar nuestros recursos, y al invertirlo bien nos van a dar más beneficios, más ganancias, y tendremos un fondo de pensiones más amplio y una pensión individual muchísimo más grande, porque son los que saben, los que no son corruptos, los que son eficientes, los que van a manejar nuestro dinero. Ese fue el gancho. Fíjate, por eso decimos nosotros corrupción legalizada, porque corromper algo es que algo que es para un fin se vuelva en un fin que es contrario, ¿sí? O sea, que yo tome dinero que es para seguridad social, para protegerte, en este caso en la ausencia de ingresos, ¿sí? Porque eso son las pensiones en diferentes modalidades, y yo lo transforme en un dinero que yo lo primero que, piensa tú, que el 31% de las pensiones por sobrevivencia y el 60% de las pensiones por discapacidad se niegan en República Dominicana. O sea, se les niegan todos los días a familias y a personas, se les niega la pensión, y están las que no lo solicitan. Luego sabemos que las personas se van a pensionar con el 22% de su salario. O sea, ese 70% que gana como máximo 25,000 pesos, se van a pensionar con 5,000 pesos, con 5,500 pesos. Y esas mismas empresas se han llevado 64,000 millones de pesos. ¿Y cuál es la genial inversión? Poner su dinero en certificado del Banco Central y prestarle dinero al Ministerio de Hacienda. Claro, es genial. ¿Por qué es genial? Porque es cero riesgo, porque ya se sabe el lema económico. Los estados no quiebran, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda nunca va a quebrar. Entonces, tú en una oficina con dinero ajeno, estar cogiendo ese dinero y hacer negocio. Piensa tú, el mejor rendimiento obtenido por los fondos de los y las cotizantes fue el año pasado, que fue 5,14%. Frente a una ganancia de la AFP, un rendimiento que va de entre el 30 hasta el 40-50%. El promedio de estos 15 años ha sido 32%. Y hay años donde han llegado, y hay años que han superado el 50% de rendimiento. Mientras el rendimiento de los dueños del dinero, el máximo que ha llegado es a 5%. Ellos te podrían decir, no, pero nosotros no es que querramos. Fíjate que la propia ley, que ya te dije que no es de seguridad social, es una ley violada. Porque esa ley, en su artículo 86, dice que se deberán priorizar, y está bien, y está bien, eso es de lo poco que se podría salvar de esa ley. Claro, hay que cambiarla entera. La inversión, pero dice, se debería priorizar las actividades que generen empleo y bienestar, y lo dice, industria, agropecuaria, vivienda, y es lógico, tú dices, claro, meter la plata ahí generaría rendimiento, pero además generaría empleo, producción, salario, más vivienda, más económica. No, ellos lo han hecho incluso violando la ley. Y quiero señalar esto. Ellos podrían decir, no, pero es que nosotros queremos invertir en la bolsa de valores afuera y demás. Y no es porque nosotros no querramos invertir en otras cosas. Jugando en las bolsas de valores, las AFP chilenas, hay años en que los fondos de pensiones de la gente han tenido pérdidas hasta del 40%. ¿Sí? Claro, como no es dinero de ellos van y tú haces un contrato y tú aceptas que ellos administran, y por lo tanto ellos con ese contrato se van a una bolsa y, por ejemplo, como pasó en 2008 en la crisis, ¡pam! Mira, tu fondo perdió el 40%. Problema tuyo, tú firmaste. Sí, tú firmaste. Entonces, por eso nosotros decimos, ese dinero debería invertirse en actividades productivas. Primero, ese dinero está obteniendo ganancias, como tú dices, que además son de nuestros propios impuestos, porque esa deuda pública la pagamos, pero ese dinero debería invertirse en actividades productivas y que diera bienestar a la sociedad dominicana. Bien, Matías. Y además te quiero decir, el mismo Congreso, en el cual algunos por buena fe, pero una parte importante no, ahora ha dicho que la única posibilidad de ayudar a la gente es sacrificando, como tú bien insistes en tu video, el 30% del poco fondito que tiene. En febrero, hace 3 meses, le cambió el esquema de comisiones a las AFP
¿Y sabes qué es lo que hizo? Les dijo, ¿saben qué? Sus ingresos ya no van a depender de cómo vaya la inversión, porque aún tienen que invertir. No, sus ingresos ahora van a ser por las cotizaciones, por el saldo que manejan. O sea que ahora ni siquiera se tienen que preocupar por invertir, gracias al Congreso Nacional, al Senado y a la Cámara de Diputados de este país y de todos los partidos que votaron a favor de eso. Todos los partidos principales votaron a favor de eso. Que no solamente nosotros, varios especialistas le mostraron, ustedes lo que están haciendo es que están liberando a las FP. Ya no es que no tienen cero riesgo, ya es que no tienen ni menos un riesgo, no tienen nada de riesgo. Y van a ganar en menos años más de lo que han ganado en los 15 años que tienen de existencia. Es decir, ahora tienen un esquema de comisiones que ni siquiera tienen que invertir en el sentido de que solo por el hecho de tú cotizar, hagan lo que hagan ellas, ya están ganando de tu dinero. Bien, Matías Bosch, estamos conversando con Matías Bosch de la Fundación Juan Bosch sobre el sistema de pensiones de República Dominicana. Junto a Matías estamos presentando 5 razones para transformar este sistema que es injusto y que beneficia de manera particular a los dueños de la AFP, que son los banqueros, y a los políticos mañosos que están asociados y que hacen política sirviéndole, utilizando todos los fondos, la energía, la vida de los trabajadores para ponerla a disposición de las élites y entrar en contubernio con esas élites. Así mismo es. Es la realidad. Sí, porque una parte, por ejemplo, 50.000 millones de pesos están invertidos en sus propios bancos, ¿eh? Totalmente. Hacen un rejuego con nuestro dinero y cuando lo utilizan para inversión lo hacen sobre deuda pública. Ahora mismo estamos hablando que el 76% de los fondos está invertido, cerca del 70, 76, 80% está invertido en instituciones públicas y el Banco Central tiene un grueso de esas inversiones en certificados especiales y notas del Banco Central. Aquí es que hay que explicar a la gente que el dinero no existe de forma líquida. O sea, la gente quiere el 30%, pero es que el dinero está convertido en papeles de deuda, que se van modificando. Entonces, hay que explicarle bien eso a la gente que cree que ese fondo está ahí, que tiene su dinero para tirar el 30%. Y hay algunos legisladores y políticos irresponsables que se aprovechan de la ignorancia de la gente para manipular el deseo real que tiene la gente de encontrar una salida a esta fuerte crisis. Aquí veo varias los mismos que en febrero legislaron, hicieron un proyecto y después lo votaron creando una comisión nueva que le aumenta las ganancias extraordinariamente a las AFP. Y los mismos que pese a todas las propuestas que se han hecho, no se han atrevido a hacer una sola que toque las ganancias de las AFP. No, pero eso les debe decir a la gente algo. Son los mismos, y la gente tiene que aprender esto, son los mismos que cuando la ley manda a revisar los salarios mínimos cada 2 años, no se pronuncian. No se pronuncian jamás. Ni de oposición ni del gobierno, hacen silencio y no se pronuncian sobre los salarios de los trabajadores, a pesar de que hoy el trabajador tiene un ingreso menor que el de la década de los 70, a pesar de que su productividad, es decir, el aporte que le hace un trabajador o trabajadora a una empresa en el día de hoy es hasta casi 80% más por hora que lo que le hacía un empresario antes. Entonces, esos mismos políticos y legisladores mañosos que hacen silencio y que no acompañan a los trabajadores en sus reclamos y se ponen siempre del lado de los grandes ricos de este país y de los ahora son los mismos que le quieren quitar el poco rico. Parece que estaban fuera del país o yo diría fuera del planeta durante los últimos 20 años y aterrizaron el mes pasado aquí. Los chapulines, yo le digo los chapulines. Vamos a llegar ahí ahora, Matías. Vamos a abordar para que la gente pueda, para yo poder leerte alguna de las preguntas. Yo sé que tú tienes otra participación. No, tú sabes que tenemos competencia en pocos minutos. Sí, verdad, que Danilo va a hablar, pero nosotros tenemos más rating que Danilo ahora mismo, te lo aseguro, entre nuestro sector. Mira, la quinta razón, ya para cerrar y darle la palabra a las personas que no están en sintonía, es que debemos transformar el sistema de pensiones de República Dominicana, y tú bien haces la puntualización, no de retiro, sino de pensiones, porque las pensiones tienen diferentes características y van diferentes grupos.
porque realmente hay personas que por discapacidad, por condiciones especiales, también merecen, por condición de vulnerabilidad, merecen una pensión solidaria. Entonces, ahora mismo, la quinta razón sería que debemos transformar este sistema porque es una maquinaria, tú lo denominas así, una maquinaria de transferir dinero del esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, las pymes, los pequeños y medianos empresarios que representan cerca del 80% del aparato productivo y el Estado a los grupos más ricos del país. Es decir, son una maquinaria de quitarnos dinero a todos y pasárselo al grupito pequeñísimo que concentra la economía y que tiene el poder, el control del sector financiero y del sector comercial, que están súper concentrados en República Dominicana. Así mismo. Lo has dicho tú, o sea, estamos hablando de de 4 millones de afiliados, de los cuales 2 millones nunca van a tener ni derecho a una pensión porque no logran cumplir con los requisitos de esta gente. De los otros 2 millones, el 70% gana de 23,000 pesos para abajo. La mayor parte gana de 15,000 pesos para abajo. Y el 98% de los empleadores, registrados en la Seguridad Social son micro, pequeñas y medianas empresas. Oye, y quien paga los beneficios de las inversiones tan geniales de estos subgenios de las inversiones son el Banco Central y el gobierno, los gobiernos de diferentes partidos y de diferentes facciones, y todo esto mantenido por senados y congresos que han cambiado de diferentes colores y diferentes composiciones. O sea, una mayoría de micro, pequeñas y medianas empresas, la inmensa mayoría de trabajadores y de trabajadoras que se tienen que partir el brazo todos los días, y el dinero público convertido en ganancia de exactamente de 7 empresas, de las cuales, salvo la AFP del Banreserva, representan a los 4 o 5 grupos financieros más ricos de este país. Entonces es una ineficiencia brutal y es una locura. Todo ese dinero que podría estar poniéndose en pensiones dignas, en pensiones justas, en que no se le nieguen a quienes la solicitan, y utilizándose para obtener rendimiento, no a costa de endeudar al Estado, sino que eso lo pagamos todos y todas. La mayoría de los impuestos en este país lo paga la generalidad de la gente, no lo pagan tampoco los más ricos, poniéndose a producir, poniendo a crear infraestructura, a construir vivienda, a construir presas, a construir energías renovables, a todas las cosas que necesita la sociedad de hoy y la sociedad del futuro. Todo eso se convierte en dinero transferido, por ejemplo, al Grupo Popular, que tiene activos de 450,000 millones de pesos. ¿Para qué el Grupo Popular necesita las cotizaciones de una mayoría de trabajadores, trabajadoras y dueños y dueñas de micro, pequeñas y medianas empresas y del dinero público que ponemos todos para ser todavía más ricos? Es una locura y eso hay que cambiarlo. Bien, Matías Bosch. Estamos conversando con Matías Bosch de la Fundación Juan Bosch. Ha estudiado a profundidad este tema de las AFP, del sistema de pensiones, de todo el sistema de seguridad social de República Dominicana. Los invito a que entren a la página de la Fundación Juan Bosch, donde están todos los informes, no solamente del tema de las pensiones, sino también una caracterización de los trabajadores, quiénes son los trabajadores, cuántos son, a qué se dedican, cuánto ganan, cuánto aportan a la economía, cuánto se quedan los empresarios con ellos. Todos esos detalles ahora en la actualidad los ha levantado la Fundación Juan Bosch con unos estudios bien rigurosos que también incluyen el tema de el sistema de salud y también la acreditación de la salud a través de las ARS. Les invito a que entren a la Fundación Juan Bosch para que se documenten, porque el que no conoce no puede transformar una realidad en la que está viviendo. Y si me permites, eso lo consiguen en www.juanbosch.org, en el menú arriba donde dice publicaciones. Y también, ya que estás diciéndolo, nosotros estamos, tú sabes, con la etiqueta no más FP, no más RS duro, y
en mi Instagram, Matías Bosch C, hay un link de Change, que es de la plataforma Cero Discriminación, donde ya estamos casi en 25.000 firmas. Excelente. Juntando firmas para sustituir este falso modelo de seguridad social, que es un negocio seguro, una gran estafa y un gran engaño, y para construir un verdadero sistema de seguridad social. Invito a quienes nos están viendo y nos verán que vayan al link de Change y firmen ahí para que a través de personas como tú, que ojalá ganes en las elecciones, podamos entregar esto en el Congreso y se empuje verdaderamente la discusión que el pueblo y la sociedad dominicana necesitan. Bien, Matías, voy a leer algunos comentarios y preguntas de la gente que está conectada. Les informo que cuando yo comencé la diputación, la candidatura, una de las primeras cosas que hice, antes de ya el trabajo formal, fue visitar a Matías Bosch en la Fundación Juan Bosch para explicarle, recibir orientación, porque realmente es una de las personas y la Fundación Juan Bosch que más nos están contribuyendo con esta situación. Te saluda Cornelio Florian, Freddy Céspedes, la periodista Mariles Castro, del periódico Hoy, Alejandro Maldonado, Francisco Adrúbal Concha, Dilson Paredes, David Amador, Elide, Alejandro Maldonado, Perla Frías, nos saluda, y Santos Celis. Saludos a toda la gente que está conectada. José Valdés, Ricoberto Saldívar te manda saludos y quiere conectarse contigo, ya lo verás en los comentarios. Así como Natalia Mármol, Miguel López, Octavio Suberví. Muchísima gente está conectada. Matías, lo primero que te voy a saludos para ellos, que voten por Jonathan Liriano y que establezcamos, que firmen en Change y que establezcamos contacto para hacer crecer este movimiento. Bien, es un movimiento, señores. Miren, y ahí voy, Matías. Yo repito siempre a mis amigos y a la gente que nos escucha, cuando interactuamos con esto de la participación política electoral, que no hay indicios en el mundo, prueba y evidencia de que la gente de trabajo sea salvada, tenga soluciones fuera de su propia organización. Es decir, la salvación, la salida a los problemas de la gente trabajadora viene dada por su propia organización. No es un Superman, no es un actor que gestiona otros intereses. Es la gente organizada la que puede construir soluciones. Entonces, la conciencia y la organización de la gente trabajadora es fundamental. Es un movimiento, como tú estás señalando. Debe ser un movimiento de gente de trabajo, de gente consciente, articulada con políticos que estén vinculados con ese sector, lo que puede conseguir hasta incluso, no el 30%, quizá el 30% como la gente está solicitando, sino cualquier decisión que en colectivo entendamos sea la más favorable. Y ahí voy a la primera pregunta. Y yo añadiría, y cuando hablas de la gente trabajadora, yo añadiría ahí a la gente que no solo es empleado, sino a la mayoría de la gente que la gente que lleva su empresa, que la inmensa mayoría son gente que sale con el cuchillo en la boca todos los días y tiene que echar para adelante. Aquí estamos capturados, la mayoría de las políticas, el sistema tributario, el sistema de seguridad social, etcétera, está capturado por un pequeño grupo de superpoderosos y de privilegiados, pero que no representan a la mayoría de la gente, ni de trabajadores, empleados, pero tampoco de empleadores y de quienes llevan su negocio adelante. En realidad necesitan la gente que defienda los intereses de la mayoría. Lo hago conciencia, Matías, lo hago conciencia, utilizo el término gente trabajadora, gente de trabajo. Exactamente. Porque eso incluye a todo aquel ser humano, porque el mundo está dividido entre gente de trabajo y gente que no quiere el trabajo, o que vive del trabajo. Y quienes parasitan, ¿verdad? Como estamos hablando, y quienes parasitan del trabajo. Pequeños empresarios, medianos empresarios, empresarios que apuestan por la producción, freelance, trabajadores informales, que tienen el deseo de estar en este mundo, en esta isla, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, donde sea, construyendo su destino a partir de un aporte, de la construcción de algo que le sirva al otro, una utilidad, y al mismo tiempo construir bien para sí y los demás. Esa es la gente de trabajo. Judith de Sena te pregunta, Matías, dice que hay muchos trabajadores que están un poquito confundidos y entienden que la propuesta del 30% es una propuesta que tú no compartes, que nosotros no compartimos. ¿Cuál es tu opinión sobre esta propuesta de tomar el 30% de los fondos
de pensiones de los trabajadores para entregarlo ahora en esta coyuntura a cada cuenta individual a través de una cuenta bancaria, como proponen algunos. Ver 1, 2, 3 y 4, 5 veces y 10 veces si hace falta, porque a veces, porque viendo uno aprende tu video. El video que tú hiciste, ese video de menos de 1 minuto, lo explica claramente. Porque no puede seguir el pueblo dominicano pagando la crisis. ¿Sí? La crisis de 2003, ¿quién la pagó? La pagó el pueblo. ¿Cómo? Vino el Banco Central y se endeudó, vino el gobierno y se endeudó, y eso ¿quién lo pagó? El pueblo, con más impuestos. La crisis el déficit fiscal de 2012, ¿quién lo ha pagado? El 4% para la educación. No fue aumentándole el impuesto a los más ricos, fue endeudando al Estado, y esa deuda se paga con impuestos que paga en su mayoría el pueblo dominicano sin diferencia de quién tiene más y quién tiene menos. Lo pagan todos por igual, empezando por los impuestos al consumo como el ITEVIS, el impuesto a los combustibles y otros. Así es como está esto. Entonces, no puede ser que otra crisis y otra necesidad la pague la gente. Entonces, primero, es una cuestión de justicia. Segundo, ¿por qué razón, si el Estado Dominicano está manejando más de 200.000 millones de pesos entre fondos que ya ha tomado, entre dinero que ha liberado el Banco Central, los préstamos del FMI, otro posible préstamo de la Reserva Federal, 40.000 millones de la AFP que son de nosotros, ¿por qué razón, con tanto dinero en la mano, resulta ser que tienen que a congresistas, hombres y mujeres, no se le ocurre otra medida? Porque para eso les pagamos y para eso ponemos tantos recursos en sus manos. No se le ocurre otra medida que decir no. La misma ley, así como les decimos, las pensiones, tú estás condenado a la pensión que tú te logres conseguir, porque este sistema no se hace responsable de la suerte de nadie, y si la mayoría de la gente se muere, como están en Chile, y la mayoría de la gente se pensiona sin poder pagar ni su casa, ni su medicina, ni su compra, problema de cada quien, ¿por qué también te van a decir, ¿sabes qué? Tú también págate el hecho de que no tengas un Estado, ni un seguro de desempleo, ni que la AFP quieran soltar un peso de su ganancia y que los congresistas no le quieran tocar un peso de su ganancia? ¿Sí? Pero además, como bien lo explica Jonathan en su video, la mayoría de lo que la gente tiene son fonditos. Una parte importante de la gente lo que tiene son 40 cotizaciones. Tienen 40.000, 30.000 pesos, 50.000 pesos. Un 30%, con suerte le daría para el salario mínimo de un mes. O sea, claro, la gente está desesperada y está angustiada, pero ya explico, no es justo. No puede ser que el pueblo siga poniendo siempre el costo y que se le diga sálvese quien pueda, y para la mayoría no sería ninguna solución, no le alcanzaría para casi nada. Bien. Lo que nosotros hemos dicho es que se utilicen los recursos que el Estado está manejando, y para eso está la clase, para eso uno los elige, para eso uno le pone todos esos recursos. Y por otro lado, lo que hemos dicho es, si se va a sacar dinero de la seguridad social, que salga de un fondo, que es el Fondo de Solidaridad Social, pero que eso se recupere con una disminución de las ganancias de las AFP. Ahí es donde se le ve por dónde le entra el agua al coco, y se nota que ninguno y ninguna de ellas está dispuesto a tocar a las AFP, menos en campaña, mucho menos en campaña. Bien, Matías Bosch, estamos conversando, ya estamos en la parte final de este live interesantísimo con Matías Bosch. Siempre se aprende mucho con Matías, es una de las personas del sector de izquierda de República Dominicana más preocupada por construcción, por construir posiciones rigurosas y que sirvan de instrumento para la transformación de la realidad en República Dominicana y para bien de la gente de trabajo. Matías, debo, antes de pasar a la segunda pregunta, hacer una acotación a propósito de la pregunta de Judith de Sena. El mismo esfuerzo que se debería hacer para retirar el 30% de los fondos de las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras es el mismo esfuerzo que se podría hacer
para cambiar la ley para que sean los banqueros los que financien la crisis, no nosotros. Nosotros tenemos proporcionalmente muy poco dinero y la tasa de reemplazo es de un 22% del salario cotizable que vamos a tener, una chilata de dinero. Entonces la propuesta del 30% sería todavía menos, quitándole el dinerito a la gente. De nosotros, cambiar la ley para quitárnoslo de nosotros y financiar la crisis tiene sentido y nosotros tenemos que tener derecho a acceder a nuestro dinero. Pero ahora, ¿qué pasa? El dinero de las ganancias de la AFP también es nuestro dinero. Eso es lo que no están viendo los trabajadores. Ese dinero que le ingresa, esas rentas que tienen los banqueros, no vienen del dinero de su familia, del dinero de que ellos vendieron una finca, no. Es dinero de ganancias presentes y futuras en base al manejo de nuestros fondos. Entonces, en el fondo, por eso sería el mismo ejercicio político, pero los políticos mañosos de siempre lo que dicen, bueno, vamos a sacar el 30%, pero que sea de los jodidos y no le pongamos la mano a los cuartos de los bancos, que son también los cuartos de los trabajadores. Entonces, por eso es que esto también ha sido una escuela de política también en tiempos de campaña. Esta crisis ha sido una gran escuela de política. Porque claro, hace mucho sentido, hace mucho sentido, tú estás desesperado, el Estado del cual yo soy parte de su administración, yo tengo el rol de legislar y fiscalizar. Mira el poder que tiene un senador o una diputada, un diputado, una senadora. Yo legislo y yo fiscalizo. Entonces, pero yo en medio de la crisis no te ofrezco primero, no impedí que 1 millón de personas perdieran sus trabajos y sus salarios. No me preocupé porque el subsidio FASE y el quédate en casa fuera un dinero digno. No me preocupo por cuánto debato, por cómo se va a usar los fondos que el Estado está manejando. Y entonces cuando hago una propuesta claro, te voy a dar el 30% de tu dinero. Pero como tú dices, justamente, suena muy bien, pero es la propuesta más, ¿cómo decirlo sin que sea ofensivo? Es la más injusta y es la menos valiente. Para no decirlo ofensivo, lo digo al revés, es la menos valiente. Porque en vez de decirle a la gente, como esas ganancias las has parido tú, vamos a ir en tu ayuda, pero haciendo que esas ganancias te sirvan a ti. No, te digo, tu dinero, pero en el fondo lo que estoy haciendo es perjudicarte. Sí, uso tu desesperación y tu falta de comprensión de cómo funciona el sistema para que tú te agarres de una tablita con la que en realidad te vas a hundir. Bien. En vez de una actitud valiente, que es decir, no, yo voy a hacer que quienes tienen salvavidas y quienes tienen lancha, te suban a la lancha y te suban al salvavidas y te saquen del agua. Excelente, Matías, para hacer la última pregunta, porque estamos mucho tiempo y mucha gente comentada todavía. Sí. Otro paréntesis para la gente, repetir esto 1000 veces, me gusta repetirlo 1000 veces. En ninguna parte del mundo se le ha quitado nada a los poderosos, a los banqueros, si no es a través de la organización de la gente de trabajo. Ni siquiera los políticos son capaces de eso. Los políticos a las élites. Solamente un pueblo organizado puede tener conquistas importantes. Conseguir el 30% o el bono de contingencia que propone la Fundación Juan Bosch y nosotros asumimos, un bono de contingencia basado en las ganancias de la AFP, solo se puede conseguir con un gran movimiento social de los trabajadores. Que no necesitaría de un chapulín político. Necesitarían políticos que obedezcan a los empleados, a los trabajadores y a las trabajadoras de los diferentes sectores. Y la Constitución dice que el Estado tiene que actuar bajo los principios de justicia, de solidaridad y de equidad. Eso lo dice la Constitución. Se supone que somos un Estado social y democrático de derecho, no un Estado de dádivas, de limosnas y de sálvese quien pueda para proteger a los privilegiados y poderosos de siempre. Y otra cosa importante es que tú dices, en ningún país se toca la seguridad social. Lo que el pueblo hace en un país, es decir, la seguridad social, al contrario, se salva y se rescata de quienes la tienen secuestrada. Y se le exige a la clase política, denme respuesta frente a la crisis. No me hagan a mí pagar la crisis. Denme ustedes respuesta a la crisis y que para eso manejan nuestro dinero. No, empezando por los salarios de miseria que existen en este país, que la clase,
La misma clase política que permite estos salarios de miseria, que permite a la AFP, que permite esa deuda pública, es la misma entonces que solo tiene como propuesta sacarle a la gente el 30% de lo poquito que tiene. Concho, es demasiado. No estamos en contra de que los trabajadores accedan a sus recursos. No. Estamos proponiendo un bono de contingencia que se base en las ganancias presentes y futuras de la AFP, que esas ganancias no son del dinero de su papá, de su mamá, es del uso de la administración de los fondos nuestros. Entonces es que ganen menos y tengamos acceso, si vamos a tener acceso en una crisis, a fondos que se generen a partir de nuestro sudor y nuestro trabajo. No que se haga lo que se está haciendo ahora, que es Robin Hood al revés, quitándole a los de abajo para darle a los de arriba o para mantener la riqueza de los de arriba. No podemos entrar en esa dinámica. Mira, ellos y ellas se hacen los escandalizados. Pero estos 40.000 millones ya se sabían desde abril, hasta se supo en los medios de comunicación. Yo te digo, todos y todas ellas parecen que aterrizaron ayer de la luna y no estaban aquí. Y parece que no tenían el trabajo que tienen, que son líderes políticos, líderes de partidos, candidatos presidenciales, senadores, diputados, diputadas, senadoras. Oye, pero ¿dónde es que estaban? Todo eso se sabía, todo ese amarre se sabía desde hace un mes. Y ahora se escandalizan. Esa es la pregunta de Rafael Jovine, tu colega, que te pregunta qué tú piensas de la compra de deuda por 40.000 millones en bonos por parte de la AFP al Ministerio de Hacienda. Eso es grosero, ¿verdad? Eso fue transferirle del Banco Central al Ministerio de Hacienda buscando un intermediario. Y lo estuvieron cocinando desde abril. Le mandaron una carta a las 4 principales AFP diciéndole, ¿verdad? Popular, Scotia, Siembra y Reserva, ¿saben qué? Queremos tomarle prestado. Entonces ya la deuda estaba cocinada, pero lo que faltaba era, y entonces de manera increíble, de manera sorpresiva, con total liviandad, cuando tienen tantos códigos, criterios y lo que no se puede y lo que se puede, le liberaron 40.000 millones de pesos a la AFP inmediatamente de los certificados que tienen para que fueran a comprar deuda. No es equivalente al 30%, el 30% serían 176.000 millones de pesos. Esto es menos de la cuarta parte, pero sí muestra la forma grosera en cómo se hacen las cosas y cómo es tan fácil actuar siempre para los mismos de siempre y es tan difícil actuar para la mayoría de la sociedad. Yo quisiera, Matías, que ya darte la palabra para que tú hagas una propuesta breve de lo que debería ser, hacia dónde debería avanzar esta transformación del sistema de pensión, hacia qué modelo debemos aspirar. Pero voy a aprovechar para insistir en el tema de los trabajadores organizados. Sí. No puede ser que le pidamos soluciones a la misma gente que ha servido de base en el Congreso para crear y mantener este sistema a favor de las grandes élites. Es imposible. Es imposible que use Google. Por lo regular, es la gente organizada la que crea sus propias soluciones. Y esa gente se desconecta de esta política tradicional, de estos políticos que viven utilizando las inquietudes, las aspiraciones de la gente para engañar una y mil veces. Ahora se destapan con que están descubriendo la injusticia de un sistema que ellos mismos han creado y han mantenido. Le voy a poner el caso, para pasar la palabra de cierre a Matías, de los trabajadores de los supermercados que estamos tratando de defender. Ha hecho un gran trabajo con eso. Tienen 3, 4 veces la misma carga laboral, porque ahora venden como si fuera diciembre toda la semana. Tienen que trabajar 3 y 4 veces. En el supermercado Olé, por ejemplo, para ser específico, hay trabajadoras que les recortan el horario del almuerzo para que puedan trabajar más y generar más ganancias. No tienen contacto con 100 personas ni 200 durante la crisis de contagio. Es con miles de personas por día. Miles. Con miles de personas por día. Y no les dan ni una menta. Con las mayores ganancias posibles de la historia de esos supermercados, no le dan ni un solo peso. Pero ¿por qué usted cree que es alguien como yo o el de afuera quien está reclamando un bono por esos trabajadores? Porque lo más grave que pasa en este país, señoras y señores, atiéndanme bien lo que les estoy diciendo, jóvenes empleados que están, trabajadores que quieren su 30%, es que los trabajadores y trabajadoras que están padeciendo las injusticias de este sistema no pueden ni expresarse porque los castigan, los despiden, no permiten que se organicen.
Los trabajadores, los grandes empresarios están organizados en el CONEP, están organizados en la ANGE, que organiza los debates, están organizados en la ONEC, de grandes comerciantes, están organizados en la IRD. Pero las cajeras de supermercado quieren que le paguen un bono por lo que están trabajando. Pero no lo pueden decir. No lo pueden decir ni subir un video a las redes sociales, porque si suben un video a las redes sociales diciendo todo lo que están haciendo en esta coyuntura, todo el trabajo que están pasando y lo poquito que les pagan, se quedan desempleadas, no tienen ni siquiera el Ministerio de Trabajo y los y las congresistas que tienen el deber de fiscalizar han sido cómplices por décadas. Ni se enteran. Cómplices por décadas de que en este país, en los últimos datos que nosotros analizamos, solo el 6% de los trabajadores decían estar dentro de un sindicato. Si tú le quitas a los médicos y a los maestros del área del sector privado de más de 2 millones que tienen que quedar tal vez el 3%. O sea, es una... Y porque como tú dices, se viola flagrantemente la Constitución y se viola el Código de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo y los y las congresistas de este país han sido cómplices de que el empresariado tenga a este país en sus manos. El gran empresariado, que es la ínfima minoría, pero tiene todo el poder. Usted quiere mejores pensiones, mejor salario. Promueva el derecho que tienen los trabajadores a organizarse, a sindicalizarse. Esa es la única salida en el mundo entero. Si no, googleelo, estudie, busque libros para que usted vea que los trabajadores como están organizados no conquistan nada. Entonces, Matías... Y gente como tú tiene que llegar al Congreso para hacer que el Congreso sea un foro para discutir ese tipo de cosas. Y para hacer que en este país la Constitución y las leyes no sean un pedazo de papel y los derechos de la gente no sean burlados y atropellados de esa manera. Así es, Matías. Matías, ya tenemos más de una hora y media. Vamos a cumplir conversando. Muy interesante, Pedro, muy interesante. Tú tienes mucho contenido. Ha sido un buen diálogo. Aporte, eres un gran educador, además, un gran pedagogo popular. Qué bueno que nuestra generación cuenta con un hombre como tú, como compañero. Quiero invitarte a que le presentes a la gente que todavía está en sintonía y quienes van a ver este video más adelante, las líneas generales, cómo debería ser el ideal de lo que debería ser un sistema de pensiones para el bien de todos los dominicanos y las dominicanas, para la gente de trabajo. Bueno, como hay cosas fundamentales que ha dicho Jonathan, necesitamos dirigentes, representantes, hombres y mujeres que velen por la Constitución, por las leyes y por los derechos de la gente y de la mayoría del país. Segundo, necesitamos cosas fundamentales como que en este país se defienda y se promueva el empleo decente, el salario digno y los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras a una jornada laboral humana, a un salario humano, a poder organizarse, a poder expresarse. Necesitamos un sistema tributario que sea justo, como dice la Constitución, donde quienes tienen más y ganan más, paguen más, y donde la gente que vive de su salario no lleve la mayor carga como pasa en República Dominicana, donde no se le exoneren a poderes tan grandes como el sector hotelero o las zonas francas u otros privilegiados. En un solo año, como el año pasado, se le exoneraron 30.000 millones de pesos en impuestos, que fueron 30.000 millones de pesos menos para educación, para agua potable, para salud, para todo eso. Y a cambio, cuando vino la crisis, se van y dejan a la gente sin trabajo. Y en cuanto al sistema de seguridad social, necesitamos un sistema como el que tienen todos los países en América Latina, salvo 4, incluyendo República Dominicana. Y que la gente está, y en el país que fue el laboratorio, que fue Chile, la gente no se ha movilizado por millones y ya hay un proyecto finalmente en el Congreso para cambiar este sistema. ¿Qué es lo que necesitamos? No más AFP, no más ARS. Necesitamos un sistema de seguridad social donde coticen los trabajadores, coticen los empleadores y el Estado también ponga dinero, y ese dinero sea para un sistema que dé protección a la salud, a las pensiones en sus diversas modalidades, al desempleo, cuando la gente pierde su empleo temporalmente, y en los riesgos laborales, y que sea público, lo cual no significa que sea necesario del gobierno. Puede ser
tiene que ser una entidad transparente, honesta, eficiente. Tiene que ser público, no de los banqueros. Tiene que ser universal, es decir, que todas y todos los dominicanos tengan derecho a disfrutar de pensiones, de salud, de protección social. Tiene que ser humano, tiene que ser digno y tiene que ser de calidad. Porque no lo tocamos, pero no puede ser ni en pensiones, pero tampoco en salud. No puede ser que la gente le digan que se va a morir, o que su hijo, su hija, su papá, su mamá se va a morir o se va a tener que endeudar de por vida porque su plan no le cubre este medicamento o ese tratamiento. Somos los dominicanos y las dominicanas, todos tienen el mismo derecho y se parten el lomo y parten brazos todos los días para producir mucho dinero que está en ese sistema. Entre las AFP y las ARS ya se han llevado más de 120.000 millones de pesos que debió haber sido para la salud, para las pensiones, para el desempleo, para más derechos de la gente. Y que ese dinero se use además logrando rentabilidad en inversiones que le sirvan al país, no chupando los impuestos del país. Así que ese es el movimiento que tenemos que impulsar. Eso es lo que se necesita, no más FP, no más ARS, un sistema que nos dé derecho a todos y a todas como existe en la inmensa mayoría de países y ejemplos sobran. Así que a eso invitamos a la gente y que también gente como tú que está postulando a puestos públicos se comprometan. No hay ya más posibilidad de maquillaje, ya no hay nada más que arreglarle a esto. No pueden convencer de que un ajuste por aquí, por allá, no hay más cosmético que ponerle. Este sistema es un sistema que no puede darle derecho a la gente porque es un sistema creado para el lucro de unos grupos financieros y que está en las manos de ese grupo financiero y las instituciones están a su servicio. Necesitamos cambiar esto y eso se hace empujando desde la calle, desde la opinión pública y con gente como tú, hombres y mujeres como tú que se comprometan con ese cambio. Bien, Matías Bosch, gracias a Matías Bosch de la Fundación Juan Bosch, investigador, un hombre de ideas claras, también un trabajador social incansable. Sin duda, Matías siempre es un hombre muy activo. Gracias por tu aporte, por compartir con nosotros. Gracias a toda la gente que se está conectando desde Bien Común. Como integrante de Bien Común hemos iniciado nuestra participación en la vida pública, en la vida política, tratando de defender los intereses de la gente de trabajo. Creemos que este país está secuestrado, ha sido secuestrado por una élite económica muy pequeñita y esa élite está asociada a una élite de políticos mañosos que se reparten la ganancia, la energía, la vida, el fruto del trabajo de la gente de nuestro país, que es la mayoría, y tienen este país secuestrado, limitan nuestra libertad, nuestro derecho a la vida digna. Nosotros hemos venido a la política, estamos como candidato a diputado por el Frente Amplio en la circunscripción 3 de la provincia de Santo Domingo, desde Santo Domingo Este a Boca Chica y Guerra, toda esa zona. Sin duda nos podemos equivocar en el discurso a veces, nos vamos a equivocar en una estadística, nos vamos a equivocar en un posicionamiento, nos vamos a equivocar en la forma de hablar, pero lo que no queremos equivocar, en lo que no nos vamos a equivocar, no nos queremos equivocar, le pedimos que nos ayuden a no equivocarnos, es en el bando. Hemos asumido el bando de la gente trabajadora, que es la gente que está huérfana de representación política, y con esa gente queremos echar nuestra suerte en la vida pública y en la vida política. Gracias por la sintonía y un fuerte abrazo. Gracias, Matías. Muchas gracias. Bye.